Buenos días, mis queridos suscriptores. Buenos días, por acá de regreso con un videito más. Saluditos, bendiciones, donde quiera que se encuentre un suscriptor. Hasta allá, mi saludo, bendiciones, bendiciones. Gracias por ese apoyo, gracias por ver mis videos. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de un partido varios partidos, porque son los últimos partidos, la última fecha de la Liga Española. Y hoy vamos a hablar acerca de los equipos que han descendido, los equipos que se salvaron. Más que todo estaba en juego de salvarse el Español, porque ya el Valladolid estaba descendido, Las Palmas estaban descendidas, pero que entre el Leganés y el Español pues había una posibilidad de que uno de los dos se salvara en esta última jornada. Pero vamos a hablar un poco a fondo, un poco sin tapujos, sin ver las cosas que algunos no quieren decir o que aunque las vean no las quieren aceptar. Vamos a hablar acerca de lo que son la corrupción que hay en la Liga Española. Si hablamos de corrupción, los temas tan sonados son los de Real Madrid y Barcelona, que siempre se dice que roban, que los árbitros les hacen favores, que hay un caso de Negreira, que de todo eso se habla y se ha hablado por ya bastante tiempo de esta corrupción que existe, pero esto lo hacen cuando les conviene y cuando quieren hacer publicidad o quieren demeritar o quieren hacer ver mal al club al que le quieran echar tierra. Pero que corrupción hay en todos lados, en toda la liga. Vamos a hablar acerca del partido de el Español contra Las Palmas. Si alguien estuvo viendo el partido o lo ha visto, el partido de Las Palmas Español, vimos de que sabíamos y vimos que Las Palmas ya estaban descendidas antes de llegar a este partido, y que cuando inició el partido parecía que Las Palmas eran las que estaban peleando por el ascenso, por no descender. Estaba jugando mucho mejor que el Español. ¿Qué pasa? El primer tiempo lo dominó Las Palmas. Estuvieron a punto de hacerles un gol al Español. ¿Y qué pasa? En todo el primer tiempo no pudieron hacer nada, pero como los partidos estaban en simultáneo, en el otro lado, el Leganés también se enfrentaba a otro que ya estaba descendido, como lo es el Valladolid, que ya sabíamos de antemano que ya no tenía nada que ganar ni que perder, estaba descendido. Y el Leganés, con buen fútbol, con buenos goles, estaba haciendo su tarea y estaba ganando 3-0. Y eso implicaba que con ese resultado se fuera al descenso Valladolid, Las Palmas y el Español. Porque el Español con el empate se iba al descenso. ¿Qué pasó? Terminó el primer tiempo y en el primer tiempo se comenta, porque durante el primer tiempo los jugadores, los árbitros no sabían qué estaba pasando en el otro partido. Pero cuando finaliza el primer tiempo,
se dan cuenta de lo que estaban pasando en cada equipo, en cada partido. Y comienza el segundo tiempo. En el segundo tiempo siguen Las Palmas insistiendo en jugar bien, en tratar de hacer un gol, lo que tal vez dejaron de hacer en toda la temporada. Pero ya los árbitros se dan cuenta cómo están los resultados y supuestamente el Español tiene más peso que el Leganés. Y pues les convenía que el Español se quedara y que el Leganés se fuera al descenso. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes estaban viendo estos partidos, a Las Palmas le pitan un penalti inexistente. Y ni por, digamos, ni por idea, ni por, digamos, por profesionalidad, el árbitro decide ir al VAR a consultar, o no sabemos si el VAR lo llamó para que fuera a ver esta jugada donde él había decretado penalti a favor del Español. Porque en ningún momento hay penalti. Lo estamos viendo en vivo y en directo, como lo he dicho yo. Cuando vamos a opinar o vamos a vertir una opinión, que sea porque vimos en vivo las jugadas y el partido. Porque ya después le muestran jugadas frisadas, jugadas estáticas, y ya no es lo mismo, y le venden lo que ellos quieren que uno vea. En este caso, le pitan un penalti en contra a Las Palmas. Ya sabían, ya había pasado el primer tiempo y sabían que al otro lado, el Leganés, con el resultado que estaba obteniendo, se quedaba en primera división y que el Español tenía que descender sí o sí. Pero ahí las influencias, ahí la corrupción, ahí es donde lo que dije al principio del video, que no solamente allá arriba hay corrupción a nivel liga. ¿Por qué? Porque esta jugada, este gol que le propinan a Las Palmas, para mí no es penalti. Y saben que se están jugando un ascenso y un descenso. Y en este caso sabían que le iban a perjudicar al otro equipo que estaba haciendo bien las cosas. Y el Español había dejado de hacer sus cosas, de jugar bien, de tratar de ganar el partido, porque Las Palmas se lo estaba evitando. Pero como ya sabían el resultado, entonces dijeron, no, sea como sea, le vamos a pitar un penalti a favor al Español para que trate de hacer este gol, y con ese gol pues se va arriba a 42 puntos, porque el problema estaba de que con el gane del Leganés, el Leganés estaba haciendo 40 puntos y por diferencia de goles se quedaba en primera división. El Español, con el empate ante Las Palmas, también tenía 40 puntos y con esos 40 puntos lo llevaban al descenso. Pero como les digo, ya había pasado el primer tiempo, ya sabían cómo estaban los resultados. Entonces el árbitro vino y para que saliera de esos 40 puntos, el Español tenía que ganar sí o sí. Si no, no había una opción para poder quedarse en primera división. Y le pitan una falta que en ningún momento existió. No hay penalti, no hay. Si hubiera sido al revés, estoy seguro que el Español hubiera reclamado y hubieran presionado al árbitro que fuera a ver al VAR, y el VAR le hubiera mostrado las jugadas donde no existía penalti. Pero ni siquiera en repetición pasan la jugada porque saben que hay una corrupción, saben que le robaron el partido a Leganés. Y en este caso ustedes saben que yo no soy ni del Leganés ni del Español, pero las cosas se dicen como son.
Incluso los comentaristas de ESPN están diciendo, sí, que era penalti, que era penalti. ¿Dónde existió ese penalti? Entonces, todo esto se llama corrupción. Y así celebra el Español su ascenso o de quedarse siempre por segunda temporada en primera división, con un robo a mano armada a el Leganés. Entonces, lo que yo critico, digamos, de estos 3 equipos que descendieron, el Valladolid, Las Palmas, el Leganés, es porque en 37 jornadas no demostraron de que eran capaces, no demostraron de hacer buen fútbol. Lo que yo les critico es, imagínense que Leganés le ganó al Atlético de Madrid, le ganó al Barcelona. En los planes de estos equipos de medio pelo, pienso que ellos se tienen que enfocar en los equipos que están a su nivel, de media tabla hacia abajo, y ahí hacer su pelea por mantenerse en la primera división. Pero ellos me parece que se enfocan en ganar un partido en la temporada, porque para ellos el ganarle al Barcelona era algo que iba a quedar en la historia, que le habían ganado al Barcelona. Pero qué historia más mala, porque en esa historia iba a quedar que le ganaron al Barcelona pero que descendieron. Entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene? Entonces, para enfocarse en querer ganar un partido a los equipos grandes, ya sea al Atlético, al Real Madrid o al Barcelona, no lo salva de nada. Entonces, esos equipos tienen que enfocarse en pelear con los equipos que están de media tabla hacia abajo para mantenerse en la pelea por estar en primera división. Pero díganme a ver, ahora, ¿quién se va a acordar de Leganés que le ganó al Barcelona y al Atlético de Madrid? Nadie. Están en descenso. Entonces, ahí es donde yo critico a estos equipos que en toda la temporada pudieron hacer buenos partidos como el que estaba haciendo el Leganés hoy este día, o el que hizo ante el Valladolid, con buenos goles de factura. Entonces, a quedar eliminados, a irse al descenso por un error arbitral o por algún chequecito bajo la mesa. Eso es lo que debían de mejorar, pensar en estas cosas, no llegar al último minuto con la soga al cuello y estar en las manos de la decisión de un árbitro. Porque aquí, cuando le pitan el penalti en contra a Las Palmas se vino abajo, ya no fue el mismo fútbol. Como les digo, ellos ya estaban perdidos, no tenían nada que ganar ni que perder, perdieran o ganar, lo único era de despedirse con un buen partido. Digamos, por orgullo, si le ganaban o le empataban al Español, pues se lo llevaban entre las patas a él también y se iba al descenso. No ganaban nada. Pero estar en manos como el Leganés, en manos de una decisión arbitral, es difícil. Y entiendo a Leganés porque en el último partido, ellos haciendo su trabajo, haciendo su resultado, que es lo que necesitaban para poder mantenerse, viene un árbitro y decide contra ese trabajo que había hecho el Leganés. Porque realmente es bastante penoso que toda la temporada siempre la mayoría se ha hablado de los árbitros y no del partido de los jugadores, de los jugadores sobresalientes en un partido. Siempre va esa oveja negra ahí de los árbitros, que los árbitros tienen que estar involucrados en las polémicas.
Imagínense cómo toman ellos esas decisiones de decir esto no, esto sí, como pasó con el Real Madrid cuando Tchouaméni, como último hombre, no lo expulsan, porque era último hombre, pero que el balón no iba para el portero, en dirección del marco. No lo expulsan y es último hombre. Le pega el balón en la mano y dicen que no tampoco. O sea, los árbitros toman las decisiones que ellos quieren y no es que ellos decidan por lo que está escrito en un reglamento. Ese es el problema. Y eso es lo que tiene que mejorar la Liga Española. Porque en base a todos estos problemas y todos estos casos de los árbitros, la gente está viendo de que la Liga Española está corrompida. Porque, no sé, realmente nadie va a decir realmente que sí, que hay corrupción o que están pagados, que están comprados, pero lo que se ve, como dijo aquel, no se pregunta. Así que esto es mi comentario y mi crítica acerca de estos partidos de descenso que se dieron a cabo hoy. Con lo de que descendió, ya el Valladolid pues estaba muerto, Las Palmas igual, pero el partido y el equipo que sufrió las consecuencias del arbitraje es el Leganés. Así que lo que tenía que decirse, se dijo. Hay que saluditos, bendiciones, cuídense y los veo en el próximo video.